Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a orar por ti, por esas personas que están en este instante a punto de tomar una decisión importante en su vida, para que el universo, la fuente, la divinidad les dé la suficiente claridad y sabiduría para tomar la mejor decisión para ellos y las personas que los rodean. Si tú crees esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quiero invitar a que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros, porque hay cosas maravillosas para todos nosotros. Y si quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, también escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti. Te quiero muchísimo, mi Sagitario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. No te culpes, rectifica, te está diciendo en este día de hoy este angelito. ¿Listo? Es el arcángel Menequel, que mira, te está diciendo: ya no es momento de llorar sobre la leche derramada, sino de tomar acción para mejorar las situaciones que tienen que mejorar en tu vida. Bueno, en el día de hoy vamos a responder una pregunta muy especial, muy precisa. ¿Qué quiere realmente esa persona de ti? Bueno, pero primero vamos a hacer una lectura general para ti, mi querido y mi querida Sagitario. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, la situación es la siguiente: hay cierta cuestión legal a la cual tú te tienes que confrontar, tienes que enfrentar, y ya estás como muy cansado, muy cansada, como muy, o sea, el ánimo lo tienes por el piso con respecto a esta situación. Y bueno, es muy lógico, porque igual las cuestiones legales son bastante desgastantes, que te chupan a ti la energía, definitivamente, ese tipo de problemas y dificultades. Mira, es momento de tomar aliento nuevamente. Listo, yo sé que estás muy deprimido, muy deprimida, que como que ya no, como que ya tus fuerzas no funcionan absolutamente para nada, pero no le agregues algo más a la dificultad que estás viviendo ahora. Este es el momento de ser fuertes, es el momento de tomar nuevas energías y de seguir adelante, de tener mayor claridad, porque mira, la otra parte se va a aprovechar de esta situación, de tu desánimo, de tu desinterés, inclusive de tu depresión, de tu angustia, para poder tomar partido, para poder avanzar. Entonces tú dirás: no, pero es que estoy tan aburrido, tan aburrida de esta situación. Bueno, te invito a meditar, te invito a orar, te invito a hacerte unos baños de aguas dulces, de aguas amargas, para que te descargues. Si tienes la posibilidad de irte al mar, ve y métete al mar, o a un río, o a tu regadera, listo, a tu ducha. Bueno, cualquier cosa, pero hazle. No te quedes ahí esperando a que las cosas sucedan. No, haz que las cosas sucedan, pero a tu favor, definitivamente. Listo, mira, tú vas a tener, o sea, esto va a salir a tu favor, definitivamente. Es algo que viene para ti muy bueno. Listo, es algo como te digo, algo que tú no esperabas, pero tienes que actuar. Listo, para que las cosas funcionen bien a tu favor. Por otro lado, también podría estarse dando la situación de que a alguien le pidan matrimonio, ya seas tú quien va a pedir matrimonio o a ti que te van a pedir el matrimonio. Este arcángel te dice: sé desprendido con el indefenso. Bueno, este es el momento de ser conscientes, de ser misericordiosos, no solamente con las demás personas, sino especialmente contigo mismo, para que las cosas se solucionen de una mejor manera. ¿Listo? Mira, hay un viejo amigo que se va, que se aleja de tu vida. Hay alguien que ha estado muy presente y que se va, que se aleja definitivamente de tu vida, pero en contraparte llegan nuevas amistades, mejores amistades para ti, como con una retribución, que el universo dice: bueno, este se va, pero te traemos algo mucho mejor. El arcángel Sandalfón, el arcángel más guapachón, te dice: sin duda alguna vienes a hacer lo que amas. Todo lo que venga de ti solo puede llevar el sello del amor. Ángeles extras están siendo enviados como mensajeros de tu renovada misión. Tienes una nueva oportunidad de crecer en algo que amas y que puedes ver ahora mismo como una vocación. Bueno, ya sabes que las crisis nos sirven para hacer replanteamientos, para hacer borrones y cuentas nuevas en nuestras vidas. Toma esto como una oportunidad y hacer esto.
¿Listo? Bueno, esa ha sido la lectura general para ti. Y ahora sí vamos a responder la pregunta del millón. ¿Qué quiere esa persona realmente de ti? Pero primero quiero que conectes ya mismo con tu persona especial. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Y vamos a ver realmente qué pretende este personaje contigo. Bueno, la situación es la siguiente. Hay ciertos problemas, dificultades, o sea, las intenciones no es que sean tan buenas contigo. Tienes que tener mucho cuidado con esa persona. La verdad es que es una persona que tal vez se muestra de una manera como muy clara, muy amable, muy servicial, diría yo. Es una persona que no está mostrando su verdadera cara en este preciso momento. Yo diría que debes tener cuidado con esta persona y no dejarte guiar simplemente por las apariencias o por las palabras que esta persona te está diciendo en determinado momento. Yo sé que nunca terminamos de conocer a las personas, ni siquiera a nosotros mismos, pero tampoco es para que nos vayamos con los ojos cerrados a involucrarnos con alguien que realmente no conocemos o que simplemente vemos la capita de encima, que puede ser muy dulce, muy hermosa, muy sabrosa, pero hay que ahondar mucho más. Ya sabes que del afán no queda sino el cansancio y las cosas más hechas, y más todavía en cuestiones de relaciones amorosas. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como pareja, como relación, en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. La verdad es que no es, o sea, la relación no tiene un buen augurio en este preciso momento. Bastantes discusiones, bastantes peleas, preocupaciones de un lado y del otro, y esto es una situación que inclusive puede estar afectando tu vida laboral, tu vida económica en un futuro más bien cercano. La verdad es que van a haber muchos problemas para tomar decisiones, mucha confusión en medio de toda esta relación. Hay verdades que tienen que salir a la luz y es mejor que tú te vayas con pies de plomo con este personaje, con esa persona, para poder conocer realmente quién es esta persona definitivamente. Hay algo que viene del pasado de esta persona. Listo, tal vez es una persona que quiere tener una relación con una persona y que quiere que las cosas funcionen y todo eso bien, pero viene con una carga del pasado bastante fuerte y que tiene que deshacerse de esa carga definitivamente. Mira, te invitan muchísimo, si estás pensando en hacer un viaje tú solo, tú sola, y te estás frenando por esta persona, no lo hagas. O sea, no te frenes, ve al viaje, despéjate un poco, como que toma distancia un poquito de esta situación con esta persona para que puedas ver tú las cosas con mayor claridad y tomar la mejor decisión para ti en este momento. Listo, es mejor que hagas las cosas con calma, es mejor demorarse un poquito en tomar la decisión y con ese tipo de cosas, y mejor dicho, es mejor un día colorado que el resto de la vida descolorido. Te lo digo así, de esta manera. Bueno, hay muchas cosas que tú tienes que hablar y decir con este personaje y como que no te atreves a decirlas. Bueno, vamos a ver. Ese angelito te invita a escribir. ¿Listo? Escribe una carta, pero escrita, no email o mensaje texto, no. Una carta de lápiz y papel, de lapicero y papel, que la puedes tocar. ¿Listo? Vas a escribir en esa carta todo lo que tengas que decirle a esa persona. Bueno, malo, bonito, espectacular, horrible, feo, lo que sea. ¿Listo? Se lo vas a escribir ahí en esa carta y luego con toda la emoción ya la vas a romper y la vas a quemar. No la vas a dejar leer de absolutamente nadie. La rompes, la quemas y esas cenizas las echas fuera. Y así lo puedes hacer de esta manera con esta relación o con cualquier otra relación donde tú no te atrevas a hablar y a decir con esa persona ciertas cosas que deberías guardarte tú mismo, tú misma, de muchas cosas que tú piensas o de muchas cosas que tú sabes. Mira, el arcángel Metatrón te dice: todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No temas a la incertidumbre del futuro, confía en la manera en la que ocurren las cosas, en la más adecuada. Wow, tal vez
Tú tienes miedo a la soledad, no te gusta estar sin una pareja, siempre quieres estar con alguien. Bueno, este angelito te dice, ten paciencia, ten calma, haz los cierres que tengas que hacer, no le temas al futuro porque hay cosas mucho mejores para ti. Tal vez podría ser con esta persona o con otra persona totalmente diferente, pero no te me aceleres, no te afanes, más bien toma las cosas con mayor calma. ¿Listo? Si quieres escribir algo para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi vida la sabiduría, la verdad y la luz que necesitaba. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitarios, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.